hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por estos momentos de vida que compartimos, como siempre. Si has estado siguiendo estos videos que hemos estado subiendo, sigo con Oráculo de la Geometría Sagrada y hoy nos toca ver cómo están las energías para nuestra tierra, para Venezuela. Ya sabes que las energías se mueven constantemente. Hemos estado hablando de diferentes herramientas a nivel energético. Hemos estado hablando sobre las varias herramientas que están a nuestra disposición. Hemos estado intentando explicar poco a poco el uso de muchas herramientas y más que vamos a seguir explicando. Lo importante es entenderlas, comprenderlas para no estar ignorantes con respecto a ellas, saber utilizarlas, entenderlas, comprenderlas y ponerlas a nuestro favor. Vamos a ver, Venezuela. Vamos a ver, vamos a sacar una energía, una carta de oráculo relacional con la geometría sagrada. Vamos a barajar muy bien, muy bien. Voy a sacar solo una, después nos vamos directamente tarot. Vamos, una carta para energía. Ok, perfecto. Primer chakra, número 1. Wow, qué importante conectar con la raíz y precisamente ya se puede sentir la energía con las que vamos entrando. Arcano mayor también número 1 del mago, conexión con el chakra. Ya que vamos a trabajar, tenemos sobre la mesa también conexión con el tarot. Pues me gusta mucho que empecemos conectando energía de chakra a la raíz, lo que nos refuerza esa sensación de seguridad en este mundo físico y nos recuerda que debemos de disfrutar de lo que es todo lo que es lo que nos conecta con la tierra, con la raíz, con nuestra esencia. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a empezar conectando. Vamos a conectar por la raíz. Vamos a empezar. Voy a sacar una carta también. Vamos a poner por acá. Espero que se vea bien la grabación. Vamos a ver. Vamos a conectar aquí una cartita. Portal oráculos de activación de luz. Portal de luz. Vamos allá. Vamos a conectar lo mejor posible para que sea una energía, una lectura bastante nutrida. Tengo días que no grabo sobre nuestra patria, sobre las energías de Venezuela, porque es necesario asentarlas, es necesario esperar que pasen, que corran las energías. Claro que sí. Tenemos aquí activación de Orión. Wow, importante. Esto es una supernova. Esto nos habla de recreación, de renovación, de renacer a través de la luz. Mira cuánta compatibilidad, cuánta renacer, cuánta activación. Importante, vamos a estar hablando sobre esto. Vámonos directamente con Ochusen. Vámonos con Ochusen. Una vez con Ochusen, Orión. Siempre que sale esta carta de Orión y hablando y viendo lo que es el número 1, hablando de recreación, de renovación, de renacer a través de la luz, nos están hablando directamente de conexión, de base, de raíz, de renacimiento, de activación. Mira que estos días hemos venido hablando en el canal precisamente de todo lo que es energías de renacer, de activar, de dejar atrás lo viejo, de sentir no solamente en lo que nos rodea, sino en nosotros mismos, esta energía espejo, de soltar lo viejo, de ver cómo se caen las estructuras, de sentir, de notar, de los síntomas, de ver cómo nos sentimos, todo esto, de cómo nos hemos estado sintiendo, de dejar atrás lo que está ya antiguo, lo que ya se cae. Y fíjate que esto nos habla mucho también en plano lo que son las naciones, los países. Por supuesto que esto lleva un proceso, lleva un camino, pero en Venezuela en particular este proceso se está notando y se está viendo. Ya vamos a ir hablando sobre esto. Vamos a seguir barajando un poco más. Venezuela, nuestra tierra amada, nuestra tierra querida. Vámonos con Ochusen. Sueños, acá no, 6 de espadas, la conciencia, la armonía. Mira cuánta espiritualidad hay de por medio. Vamos a poner aquí estos arcanos mayores de este lado y ahora vamos a conectar con ellos. Mira qué suave estamos entrando aquí y qué bien conectado nos entra Ochusen.
qué transformador, qué bonito. Me gusta, mira qué línea lleva Ochozen, y pocas veces Ochozen nos habla de esta manera, en este tono, ¿no? Empieza en la primera línea, porque Ochozen suele ser bastante disruptivo, suele apretar mucho la tuerca en la primera línea, porque él le gusta mucho esta baraja, empezar como rompiendo y después empieza a suavizar. Aquí nos está hablando de apertura de conciencia, nos está hablando de fluir, de armonía, de transformación. Fíjate que aquí tenemos la parte muy bonita, lo que todos compartimos, el mismo sueño. El mismo sueño es de ver a la tierra libre, a la patria libre, de que todo esto que está montado ahora mismo, que estamos viendo, se derrumbe, se termine de derrumbar de una buena vez. Pero fíjate algo, aquí nos están hablando de comprender y entender las cosas que están pasando y por qué están sucediendo. Aquí viene, y aquí es que donde se empieza a poner fuerte Ochozen. Aquí nos está hablando Arcano Mayor número 13, que es la muerte, que son las llamas violetas de la transformación. Aquí está el fuego abrasador, el fuego violeta, lo que transforma, el por qué esta situación se está dando como se está dando. Venezuela entra ya ahora en empezando el segundo trimestre, ahora mismo, finalizando este trimestre del año. Venezuela entra en lo que es su periodo de transformación profunda y total. Ya lo que viene siendo el ciclo, finalizando, ya estamos entrando en abril, mayo, junio. Venezuela en junio cumple lo que viene siendo su año, su cumpleaños. Este segundo trimestre del año para Venezuela es determinante, totalmente determinante. Venezuela, a partir de este segundo trimestre, no solamente quiebra, no solamente cierra, parte, se transforma, sino que apertura. Vamos a sacar una segunda línea. Apertura divinamente guiada, se señala cambio importante, no solamente en su proceso político, en su sistema político, judicial, incluyendo la renovación de todo lo que es su cadena de sistemas políticos, sistema judicial, de jueces, incluyendo la renovación de estructuras de poder. Todo lo que son mandos, jueces, se limpia. Ahora mismo está viviendo una transformación a nivel de lo micro a lo macro. Vamos a estar viendo y estamos viendo nombramientos, todo lo que se están removiendo, como puede decir así, desde abajo hacia afuera. El loco. Segundo arcano mayor que me sale de Ochozen. Tenemos aquí la curación, la sanación, pero fíjate cómo está Ochozen hablando, y yo soy la primera sorprendida porque se menciona la posibilidad de elecciones y reconfiguración política, pero desde la sanación. También hay algo importante, hay algo muy importante, porque no se puede dejar obviar, fondo de la baraja, el vacío. Aquí no nos están hablando de algo suave o de que no vayan a haber tensiones. Aquí está. De que no vayan a haber tensiones entre el pasado y el presente. Aquí están los agobios, aquí está lo que viene siendo la posibilidad de elecciones y reconfiguración políticas con tensiones entre lo que viene siendo lo que está ahora montado, esta cúpula corrupta, que cada vez le salen como que más patitas, pero es importante comprender por encima de todas las cosas que no tienen, por así decirlo, asidero, base. ¿Por qué? Porque es verdad que tienen tentáculos, tienen ramificaciones, ellos tienen ramificaciones y muchas ramificaciones, se han extendido muchos, pero es importante comprender que no tienen base, no tienen raíz, no tienen asidero, porque han sido atacados directamente a lo que viene siendo sus raíces. Sus raíces han sido atacadas. Esto es un árbol que ha crecido, es un animal, es un árbol, es un pulpo con muchos tentáculos que ha sido atacado directamente a su base, a su raíz. Y esto es importante comprenderlo. Ellos no tienen fuerza en su base.
no tienen fuerza en su base, y esto es importante entenderlo, mi gente. No podemos obviar este detalle. A ellos a mediados de junio, principio de julio, vamos a estar, o antes, vamos a estar viendo cómo los mismos nombramientos que se van a estar haciendo dentro de Venezuela a nivel judicial, a nivel jurídico, van a estar cobrando a nivel de justicia los mismos que están dentro de Venezuela. Parece loco, pero así será. Parece loco, pero así será. Elecciones, configuración política. Sí, el país va a enfrentar una etapa de conflictos. Una etapa de conflictos, crisis, reestructuración, especialmente en relaciones precisamente problemas, muchos problemas con reestructuración. No, les van a poner, como por así decirlo, precisamente lo que no les gusta allí, al lado, sacando y barriendo. Es como una etapa de barrido, de limpieza, que precisamente no les está gustando y no les ha gustado, y es lo que les están poniendo. Y esto lo vamos a estar viendo todos en primera fila, aunque no esté saliendo a la luz pública. Esto es lo que y ellos mismos lo están viviendo en carne propia. Que va a haber un enfrentamiento bastante fuerte entre esta gente. Vámonos aquí con este tarot. Me están diciendo que cambia las energías, es importante hacerlo. Aquí va a haber un enfrentamiento de ataque a la yugular entre Diosdado y Delcy. Aquí este par se están viendo de frente. Aquí está el diablo. Fíjate, por algo barajé muy bien. Aquí me salió Dios Diablo. Mira la carta. Por eso que me dijeron que cambiara de tarot. Aquí está Dios Diablo, aquí está Diosdado. Aquí me sale. No. Verdugo no pide clemencia. Aquí le viene, mira, aquí le viene el ajuste de cuentas, la justicia, ajuste kármico, equilibrio, objetividad. Le viene de una. O sea, este hombre le viene de una, le viene la ley. Y él está pidiendo, por así decirlo, él sabe que su cabeza tiene un precio y que se lo van a cobrar. Él sabe que tiene un precio su cabeza y se lo van a cobrar. Y que esta mujer, pues, directamente, qué fuerte, mira, acércate, mira la carta. Aquí están los ciclos que se le cerraron, ella él lo sabe. Ya sabe que se le cerraron los ciclos, que está siendo entregado o va a ser entregado. Y él como que va a preferir, aquí vamos a ver un enfrentamiento muy encarnecido entre este hombre y esta mujer. Entre los Rodríguez y Dios Diablo. Este hombre posiblemente, yo no me quiero atrever a adelantar el tiempo, no me quiero atrever a decir, pero se van a enfrentar. Vamos a ver ese enfrentamiento cara a cara. Esto lo van a hacer, ya está sucediendo, pero lo vamos a ver muy público, muy visible. Esta mujer lo va a querer, lo vamos a estar notando, lo vamos a estar viendo, o él va a querer atentar hacia el cargo que ella ostenta. Hacia la situación en la que ella está puesta, haciendo lo que está haciendo. Una movidita de esta vamos a estar observando. Y ahí, a partir de ese momento, es que vamos a estar viendo más moviditas de mata. Vamos a estar viendo aquí. Mira, tenemos aquí pensamientos, mente y comunicación. Mira, todo, no te imaginas todo lo que esa gente piensa en este momento. Tenemos el aire. El aire son los pensamientos, las cosas que se piensan y no se dicen, todo lo que está en el aire, todo lo que se... Mira, si esta gente se pudiese cortar con la mirada y con lo que se piensa, ya no existiesen. De verdad, qué tenso está todo en este instante, qué tenso, qué duro, qué fuerte, qué fuerte. Aquí se describe, por así decirlo, aquí se apunta a un final de lo que ya literalmente la estructura que está montada. Ellos intentaron como hacer una especie de pacto, vamos a ver cómo las llevamos, vamos a intentar hacerlo, pero no se puede. Y te digo algo más, no solamente esto, vamos a ver en el fondo, tenemos aquí la senda del mago, mira qué bonito, la senda del mago, que tenemos aquí arcano mayor número 1.
Esto ya no solamente se queda en pensamientos, esto se va a la acción. Se va a la acción. Movido, este mes de abril cierra con muchísimo movimiento. Cosas que van a pasar de pensamientos a la acción. Esto es muy importante saberlo. Todos sabemos que este proceso se va a acelerar, va a tomar un acelerón. Lo teníamos como pausado o se ha pausado ciertamente, precisamente por estrategia de ellos mismos, por querer ganar tiempo, por un tema de ganar tiempo, de irnos de, por así decirnos, irnos de vivos, ¿no? De vivos criollos, pero ¿qué va? Imposible tapar el sol con un dedo. Vámonos un poquito más allá. Pero es un proceso realmente insoportable. Sale el juicio, mira el juicio, verdades reveladas, verdades que salen, renovación, verdades renovadas, activación, aquí se activa, hay mucha activación, vamos a ver, y con la activación tenemos la rueda de la fortuna. Rueda de la fortuna, aquí se activa mucho lo que es se sale de un silencio también. Se sale de un silencio, se rompe lo que antes estaba sellado y callado. Pues mi gente, vamos a prepararnos porque hay una recomposición social, hay una activación social, la gente va por esa recomposición, se activa en las calles de verdad aquí, pero en este momento, mira, te voy a dejar por aquí un enlace porque eso lo hablamos creo que en las últimas lecturas que se hicieron, antepenúltima lectura que se hacía sobre Venezuela. La activación en las calles no es desorganizada, es organizada, constante y paulatina. Ahora sí hay organización y salida constante y paulatina. No es algo a lo loco. Algo que me están indicando que es muy importante tomar en cuenta. Algo muy importante que es tomar en cuenta. Triángulo del alma, tenemos aquí pilar de la misericordia para el centro. Vámonos aquí al profundo Kabbalah. Tenemos el triángulo del alma, pilar de la misericordia, elegancia, paz y amor. Tenemos armonía mística para el alma. Pues mi gente, los momentos llegan, las circunstancias llegan, los instantes llegan, todo en el momento perfecto. Este mensaje va directamente a lo que es la columna vertebral de el pueblo. De lo que es la columna vertebral del pueblo. Mi gente, con organización, con cabeza, con buen criterio y se está teniendo, veo liderazgos, organización, veo centro, veo buen hacer, buen haber, la gente está organizada, la gente sabe lo que está haciendo, no hay marcha atrás, hay un punto de no retorno. Abril marca esa pauta, lo que es el mes de abril, mediados de abril hacia adelante, hasta junio, julio, vamos a estar, y de julio hacia adelante, pues ni hablar. Hay un punto de no retorno, pero importante, vital, bisagra, abril y mayo, meses importantísimos para lo que es la liberación, para lo que es la toma de control de lo que es el pueblo. Las calles se activan muchísimo, pero no una activación fugaz, sino una activación constante y una recomposición de lo que es la parte judicial en Venezuela, lo que es la parte política y judicial. Hay apoyo de lo que viene siendo la parte de la protección del pueblo. A ver, ¿hay algunas preguntas? Bueno, ayer surge una duda muy clara, pero antes necesitamos aclarar un preámbulo de esta duda, ¿no? El chavismo ha sido conformado por 4 familias: la familia Chávez, la familia Cabello, la familia Rodríguez y la familia Maduro. La familia Maduro eliminó hace tiempo a la familia Chávez. Ahora la familia Rodríguez eliminó a la familia Maduro. Estamos hablando de mafias, ¿no? Y por supuesto, como acabas de decir, la familia Rodríguez va a eliminar a la familia Cabello. Entonces, queda la familia Rodríguez con un gran poder. A la familia Rodríguez no le interesa Venezuela, le interesa el dinero en su bolsillo. A María Corina Machado sí le interesa Venezuela. Y pues la pregunta antes de la otra duda es ¿cómo verías tú en tus energías a lo que ya se empieza a llamar el rodriguismo? ¿Tiene patas cortas? ¿Qué ves tú ahí en el rodriguismo? Bueno, mira, el loco, ok. Estrella y tenemos los enamorados. Obviamente aquí hay, mira,
Aquí obviamente lo tenemos claro y raspado. Aquí tenemos pactos que se han hecho, ellos van, por así decirlo, pactando con lo que se les atraviesa, el mundo lo sabe. Aquí hay una reconfiguración, aquí ha habido como una reconfiguración desde que ellos se instalaron, desde que ellos se empezaron con todo esto, pero están siendo, no solo están en el ojo del huracán, sino que les queda muy poco tiempo. Ellos tienen un pacto que se les vence, un pacto que no tiene asidero, un pacto que va hacia un barranco, literalmente. Ellos están buscando, como por así decirlo, afianzarse cada vez más, lo cual es imposible, porque es un pacto firmado o no firmado, más que todo de boca. Ellos están buscando quedarse, pero no se van a quedar. A ellos les tienen los ojos sobre la cabeza, y todo lo que ellos hagan no tiene ningún tipo de duración en el tiempo. Es imposible, porque no son, por así decirlo, no son perdurables en el tiempo, no son piezas fijas, ni mucho menos constancia. Ellos tienen... ellos son necesarios mientras sean tontos útiles, no tienen la madurez necesaria para estar en este tipo de puestos, no tienen la madurez, son vistos como, por así decirlo, unos muchachos torpes, como con unos tontos, literalmente unos tontos útiles. Tienen una especie de pacto, como que hablamos y cumples una función mientras dure, mientras me hagas la maroma, mientras me hagas el trabajo, pues estás allí. Esto no va a perdurar en el tiempo, esto tiene una fecha de caducidad, de hecho ellos van a cumplir su pena, van a cumplir su condena, van a ser enjuiciados, tanto así que voy a sacar 2 cartas más de este mismo Arcanos Mayores. Ellos van a cumplir su condena, van a ser enjuiciados porque tienen mucho que pagar. Ellos literalmente no pueden hacer transacciones mayores, no pueden hacer, porque ¿a dónde van a ir? Fíjate algo aquí, lo saben. Mira, aquí tenemos la sacerdotisa y tenemos la luna. Te voy a comentar, voy a poner el fondo de la baraja. Aquí lo que se está esperando simplemente es ese cambio de estructura ahora mismo en la geopolítica, no solamente mundial, sino en la mundial indispensable, pero Venezuela juega papel importantísimo en todo esto. La sacerdotisa tiene documentos, tiene firmas, que viene siendo todo lo que es el conocimiento oculto. La luna nos habla de lo oculto, lo que está debajo, que no sabemos nosotros, pero que la administración de Donald Trump sí sabe. Si mal no recuerdo, no me gusta estar repitiendo, porque no por mí, porque yo puedo repetir todo lo que sea, pero las energías no son muy de repetirse. La luna nos ha hablado muchas veces con respecto a los temas ocultos, los temas que tiene pendiente los Rodríguez. Los Rodríguez tienen temas muy pendientes, muy escabrosos, muy oscuros, muy turbios. Y la sacerdotisa, que viene siendo la que todo lo sabe, la justicia, lo que viene siendo todo lo que no se puede quedar sin pagar, sin cobrar, tiene cuenta de todo esto. Entonces esto va a salir a la luz en un giro de tuerca. Y este giro de tuerca ya está dándose, esto ya está dándose. Así que, mi gente, no hay que perturbarse, no hay que preocuparse, no hay que poner energías donde no están. Este giro de tuerca está dando, la manivela está girando. Ahora mismo el apretón que está dándose dentro de Venezuela, ese apretón que se está dando, es el apretón que están dando los Rodríguez precisamente para molestar más y desestabilizar más al pueblo. Ahora es cuando menos el pueblo tiene que comerse la cabeza por esta gentuza, porque esta gentuza lo que quiere es precisamente desestabilizar más y más al pueblo, un pueblo embravecido, un pueblo molesto, un pueblo atormentado, un pueblo desestabilizado. Eso es lo que ellos quieren y necesitan, y precisamente eso es lo que ese es donde no podemos caer. Todo lo contrario, tenemos que jugar la carta de un pueblo inteligente, calmo, pero activo. Un pueblo activo y enfocado hacia lo que tiene que hacer. Mírala cómo están pasando las cosas. Se van a acelerar las elecciones, mi gente. Las elecciones se van a acelerar. Fíjate algo, el sumo sacerdote, la sacerdotisa. Aquí se sabe todo, mi gente. Aunque nos quieran hacer creer,
aunque nos quieran hacer creer. Aquí hay acuerdos, aquí hay reformas parciales, aquí hay aperturas controladas del sistema político. Aquí vemos un escenario de los apretones internos y externos, llevando cambios más profundos. Te voy a decir algo. Se están haciendo cambios económicos para sostener la estabilidad sin ceder más control. Y esto lo está llevando nada más y nada menos que Marco Rubio. Marco Rubio está apretando la tuerca de una manera increíble. Lo que pasa es que esto no nos enteramos, esto no sale a la luz. Aquí tenemos acuerdos que sí son fuertes, que sí se están llevando, y aquí María Corina Machado está llevando mucha voz cantante, hay acuerdos que no se comunican, hay cosas que están saliendo, que van a salir a la luz, que son importantes que las sepamos. Aquí debajo tenemos otra vez la rueda de la fortuna. Pues mira, te voy a decir algo, mi gente bella, mi gente hermosa, aquí vamos a estar viendo muchísimas cabezas caer, muchísimas cabezas caer. Esta gente se ha atrevido a tanto, que hasta se han planteado traicionar a Edmundo. Mira, este hombre de España, este zapatero es tan bajo que han intentado hasta querer engatusar a Edmundo de que renuncie a su cargo como presidente de Venezuela y todo. Pero bueno, mira, esta gente es muy ruin, muy ruin, pero no van a poder, claro que no van a poder. María Corina está al tanto de todo, María Corina está trabajando, está haciendo sus cosas como tiene que hacerlas. Vamos allá. ¿Tienes otra pregunta que hacer? Bueno, la duda... Y fíjate que aquí en el corte de la baraja, mira que nos queda la templanza. Corte de la baraja nos queda la templanza. Vamos a estar pendientes. La templanza. Esta mujer llega a Venezuela. Y eso va a marcar un antes y un después. Sí, disculpa. La duda se refiere con algo que has dicho ahora y has dicho en lecturas de meses pasados, que tiene que ver con las variables de que actualmente la geopolítica no ayuda nada a Venezuela, la economía de Estados Unidos y sus deudas no ayuda nada a Venezuela, el poder que están teniendo los Rodríguez, los mandos militares son de los Rodríguez, el fiscal general es de los Rodríguez, el defensor del pueblo es de los Rodríguez. Entonces se levanta el pueblo, surge un liderazgo que no contábamos, que es Carlos Ortega, que es el presidente de la CTV, que va a estar en la próxima manifestación hacia la Embajada de los Estados Unidos, que es muy certera, ya que es un gobierno tutelado, van hacia el tutor. La pregunta sería, ¿es entonces la rebelión popular lo que termina de acelerar el proceso? Porque transición no hay. Que se dieron dos. Esta la ponemos por acá, esta la ponemos por acá. Fíjate algo, mira, aquí está. ¿Qué respuesta? Aquí hay un clic que se activa y sí. Pues sí, mira, aquí hay una orden que se da y eso de que tú dices de que no hay, mira, mandos militares custodiados totalmente por Estados Unidos, completamente, esto está un clic a un botón, por así decírtelo, y te lo puedo decir, te lo puedo garantizar. Lo que pasa es que, bueno, esta gente cree que está, pero no están. Creen que están, pero no están. Todo eso de un plumazo se les puede caer. Todo esto de un plumazo se les va a caer. Toda esta gente que está puesta, y así empezamos la lectura, toda esta gente que está colocada en esos puestos, de un plumazo va y se les cae. Aquí el emperador, de un solo soplido, se les cae. Y recuerda que la justicia está dentro de Venezuela, en la embajada. Ellos creen que están jugando con muchachos, y en lo absoluto. Se les ha dejado, por supuesto, la cuerdita floja para ver hasta dónde llegan, y bueno, literal, vamos a ver hasta dónde llegan, pero de un solo corte con la espada, pues la justicia les cae y van a ser sorprendidos. Aquí van a haber personas que van a estar enjuiciadas, personas a las que se les va a recortar bastante la cuerdita, y es que vamos a empezar y vamos a darnos cuenta de hasta dónde han llegado. Altos cargos militares ya no están en cargo de lo que son venezolanos, como lo estás diciendo. Puede ser que hayan nombres, y esto va a ser más rápido de lo que pensamos. Hayan nombres que salgan, que ellos
expongan, que ellos den, que ellos digan, que ellos hablen, que ellos nombren, que ellos mienten, para que la gente se desestabilice y se bajen los ánimos. Pero déjame decirte que no. La Embajada de Estados Unidos tiene mucha injerencia en lo que es la parte ahora mismo de justicia, en Fuerzas Armadas, en cargos militares, en potestades, en todo lo que viene siendo el entramado de que realmente están funcionando dentro de Venezuela. La parte económica, la parte judicial, toda esta parte han metido muchísimo personal, muchísima gente a nivel policial, a nivel militar, a nivel de frontera. Esta gente no es tonta. Esta gente no es tonta y que han creído que han jugado con candelita y se van a terminar quemando. El carro nos habla de un fuerte avance. Esto es muy importante. Aquí no se están jugando con muchachos y esta gente de los Rodríguez, como tú dices, han creído que han estado jugando con muchachos. Y aquí viene un prensón, pero bastante fuerte. Pues sí, esto va a continuar a mayores. Esto va a continuar a mayores. Aquí han habido mucha confianza de parte de esta gente. Han creído que le han metido el ojo al tonto, el dedo en el ojo al tonto, y nos vamos a dar cuenta de muchas sorpresas. Se activan muchísimas cosas. Veo mucha activación. No solamente por parte de la gente, mucha activación en todo lo que viene siendo el sistema, encarrilándose, el carro tirando, la gente también tirando del carro, la gente muy activa tirando del carro, empezando a ver realmente lo que son los resultados de lo que es una justicia real. Por supuesto, más activación a la hora de líderes motivando también, la gente saliendo y la respuesta. Por supuesto que la respuesta. No creamos que la cosa es tan fácil. No creamos que es a dedito, ponte tú aquí, ponte tú aquí, ponte tú aquí, ponte tú aquí, y así se va a quedar la cosa. Eso no se va a quedar así, en lo absoluto. Por lo que yo estoy viendo acá, en lo absoluto. Esto lo que da es risa, esto es una pantomima, porque lo que les viene es quítense todos, pero de un plumazo. Se les acabó la fiesta. Apaga la luz y vámonos. ¿Otra pregunta? Es suficiente, gracias. Mi gente bella, mi gente hermosa, lo que les vengo diciendo. Apretemos a nivel energético. Sigamos por la misma línea que vamos. Acordémonos de que bastante se está haciendo, bastante se ha hecho. Mira todo lo que se ha avanzado. Yo sé que las cosas no están fáciles y se van a apretar más. Hay señales fiables. Yo sé que ahora mismo el equilibrio es inestable, hay mucha inestabilidad, pero la tendencia es hacia el avance, es hacia el equilibrio. Vamos a continuar tirando del carro. Yo a nivel energético lo que puedo mirar es mucha activación de energía, mucha activación de chakra raíz, mucha activación de tierra, mucho movimiento a nivel de energías, se nos pide mucho lo que viene siendo ser nosotros, unión por encima de todo, mucha unión, mucha fe, mucha confianza, y tirar este carro hacia adelante, porque vienen momentos bastante potentes. El segundo chakra, mira que barajado lo saqué del centro. Dime tú si no hay conexión. Primero, para empezar, y segundo, para cerrar. Tenemos la energía del chakra sacral, lo que nos ayuda a dirigir nuestras vidas a través de las emociones. Mi gente bella, a través de las emociones, y refuerza la capacidad de disfrutar nuestro mundo, lo que nos rodea, de echar para adelante todo aquello que estamos viviendo y de saber que estamos en el lugar y en el momento correcto, que lo estamos haciendo bien, que vamos a seguir haciéndolo bien, que tenemos fe, confianza, que sabemos que podemos, que nada ni nadie nos va a quitar ni la fe ni la esperanza, que no nos van a engañar, no nos van a volver a engañar, que sabemos hacer las cosas bien, que estamos bien guiados y que por supuesto que las energías nos están acompañando. Esto, 1, 2 y todas las coincidencias, todas las cosas que están ocurriendo no son casualidades, son causalidades. Mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho. Te leo en los comentarios, las preguntas déjamelas por los comentarios. Y ya sabes, si quieres una lectura, pues
déjamela saber allí mismo y enseguida nos ponemos en contacto. Te quiero mucho. Mil bendiciones.